José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Bienvenido, señor Villavicencio, a los micrófonos de Radio Centro. ¿Cuántos afiliados tiene la Unión General de Trabajadores? Creo que son como 40.000. ¿Todos votarán no en la consulta? Gracias, buenos días. Un gusto saludarles a nombre de nuestra central como parte del Frente Unitario. Estamos recorriendo el país, discutiendo, analizando con los trabajadores, con los sectores sociales, para que esos más de 40.000 afiliados le puedan decir el 5 de febrero 8 veces no a una consulta que nosotros consideramos no va a resolver los problemas elementales de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano. Ahora, señor Villavicencio, ¿cuáles de las 8 preguntas de la consulta perjudica a los trabajadores? El problema es de que esas 8 preguntas no van a resolver las necesidades por cual el país ha levantado su voz. Esas principales necesidades, que una de ellas es la generación de empleo, no se le está consultando al país. O otro de los temas que lamentablemente el gobierno ni siquiera supuesto generado, como es la deuda que tiene al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y entonces, cuando hay elementos, cuando hay necesidades ecuatorianos, como el tema del seguro social, como el tema de la generación de empleo, y no se le consulta al pueblo ecuatoriano, entonces obviamente hay que decirle no a las privatizaciones, hay que decirle no a la política que está afectando a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Don José, buenos días. Lo saluda Alfonso Harp. Una primera inquietud, don José, acláreme un poquito cómo está este escenario de los trabajadores. Históricamente, tradicionalmente, siempre recordábamos al FUT, Frente Unitario de Trabajadores. Luego salió otra organización, me acuerdo en la época del correísmo, una central sindical que también aglutinaba a distintos trabajadores. Ahora veo que hay la Unión General de Trabajadores del Ecuador. ¿Cuántas centrales sindicales de esta naturaleza representativa de los trabajadores hay en el Ecuador? Alfonso, un gusto. Mire, el Frente Unitario fue creado o constituido el año 73. Tiene 6 federaciones de carácter nacional, donde está obviamente la CEDOCUD, CEOLS, CENIT, FENOGOPRE, UNE y la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Luego, como usted bien lo ha señalado, se creó la famosa CUD con el señor Richard Gómez, que ha servido de alfombra de todos los gobiernos de turno, creada en el 12º piso del Ministerio del Trabajo en el 2012, en la época del señor Correa. Luego pasó a ser parte de la época del señor Lenin Moreno y ahora es parte de el actual gobierno, que por cierto han asaltado la vocalía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haciendo uso de jueces de bolsillo y una justicia que lamentablemente está corrompida, está podrida en nuestro país. Y entonces, obviamente, el tema de nuestra campaña y de llamar a votar 8 veces no tiene que ver con toda esta política que no han resuelto y más bien quieren seguir perjudicando, como en el tema del IES, creando una comisión a la cabeza del señor de la Torre, que ya en la época del expresidente Sisto Durán Ballén ya quiso privatizar el IES. Y hoy obviamente encabeza esta comisión, donde ya sabemos lo que le van a proponer al presidente o al pueblo ecuatoriano, que es incrementar aportes, años de jubilación y reducir las pensiones como tal. Entonces, es parte de decirle no a estas intenciones, a la política fondo monetarista del gobierno actual. Don José, pero usted ya nos ha desglosado, usemos esa palabra, nos ha desglosado cómo está constituido el FUT, que son varias agrupaciones o federaciones. En ese sentido, ¿todas las que forman parte del FUT están con el 8 veces no, o solamente la Unión General de Trabajadores u otras, pero también dentro del FUT podría haber alguna agrupación que esté a favor del sí? Las 6 organizaciones que conforman el Frente Unitario, ratificadas en la última convención realizada en días anteriores en la ciudad de Quito, han resuelto y están obviamente convocando a este 5 de febrero votar 8 veces no. Es una resolución unitaria
del Frente Unitario, de sus organizaciones, y obviamente aparte de eso, organizaciones sociales que estamos por esta postura de decirle no a una consulta, a un referendo que nosotros consideramos es tramposo, es mañoso, como dicen el pueblo, en los detalles, en las ramas está el diablo, y la trampa de esta consulta está en los anexos. Una pregunta final de mi parte, don José. Si bien es cierto de que en este caso, para criterio de ustedes, faltó alguna pregunta o algunas preguntas que mejoren el tema del empleo, y que seguramente si se hubiesen presentado a lo mejor ustedes votaban sí, no significa aquello que de todas maneras lo que se está planteando para otros temas que no sean vinculantes al empleo, sí sería favorable dar un voto de apoyo, por ejemplo, en el tema de la extradición, por mencionar uno de ellos, y otros más. ¿Por qué ese radical todo no? De repente por ahí no hay alguna pregunta que pueda favorecer al país, o que en el peor de los casos a lo mejor no resuelve el problema, pues tampoco lo empeora, a lo mejor ayuda un poquito a salir de los graves problemas del país. Porque esa radicalidad del no significará aquello de que conlleva el tema a lo político, o sea, votar no es votar contra un gobierno, o votar sí es votar a favor del gobierno, y no hacemos esa disección, esa división de lo que interesa al país más allá de una postura oficial o en sentido contrario. Votar no o llamar a votar no es obviamente estar contra la política del gobierno que no ha resuelto los problemas. Usted ha tomado un tema de que el gobierno está poniendo a la palestra, los que están por el no son parte del narcotráfico, de la delincuencia, sobre el tema de la extradición. Pero el gobierno se equivoca. Hasta ahora el país está esperando que le transparenten sobre el tema de los narcos generales, sobre el tema de la policía que está involucrada en estas cosas. De los 28 rutas y caminos que el ex ministro del Interior, el señor Patricio Carrillo, dijo que conocía, y 14 autoridades de carácter nacional, 20 meses de gobierno y no se le dice nada. Pero esta política, que obviamente es una política específica de los Estados Unidos, se ha aplicado en otros países como México, como Colombia, desde los años 90, mucho más antes o posterior. Sin embargo, el tema del narcotráfico no se ha resuelto, se ha incrementado en otros países. Entonces, yo creo que consultar esto es, obviamente, justificar la incapacidad que ha tenido el gobierno para poder confrontar al narcotráfico, a la delincuencia organizada y común en nuestro país. Señor Villavicencio, una última inquietud. ¿La postura de su gremio es contra la consulta en sí o contra el gobierno del presidente Lasso? Contra la consulta y contra su política, que su política no ha resuelto los problemas de los trabajadores, los problemas del pueblo ecuatoriano, más bien se están agudizando. Muchas gracias. Ha sido el señor José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, aquí en Radio Centro y en Vito TV. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.